Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. La Iglesia Adventista Hispana de Nueva Zelanda, los grupos Mujer Virtuosa en España y los Adventistas Hispanos en Roma le da la bienvenida en esta hora para continuar con esta serie que nuestro pastor Joaquín Cardona ha estado dándonos. El día de hoy tenemos el tema 7 con el nombre Salir de las ciudades después de la ley dominical, parte 2. Ya hemos visto la parte uno, ahorita vamos a mirar la parte 2. Pero antes de proseguir, quisiera saludarlos a cada uno de ustedes. Dios los bendiga, hermanos, en los lugares donde están. Sé que Dios es el que hace posible podernos unir para conectarnos y poder escuchar su palabra, lo que Él quiere que hagamos. Entonces, pues a cada uno de ustedes les voy a dar la bienvenida. Nuestra hermana Priscila Merbel, bienvenida, Dios la bendiga. Y Pérez, Dios lo bendiga o Dios la bendiga. Anabel, Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Fom, también, Dios lo bendiga o Dios la bendiga. José Cortés, hermano, Dios lo bendiga. El pastor, gracias por estar aquí con nosotros eh, aportando en esta obra de salvación. Nuestra hermana Morena del Rosa, bienvenida, nuestra hermana Katy, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. También a nuestra hermana Mavi, que está atrás de cámara, también que Dios la bendiga haciendo esta bella labor de salvación. Eh, Vamos a continuar. Decirles que vamos a empezar continuar estas bellas programaciones donde nos ayudan a entender y cómo el Señor nos capacita para hacer lo que Él quiere, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante, todavía tenemos tiempo de compartir el link. em, Tomamos nuestro teléfono y compartimos el link. Hay personas que necesitan escuchar estos temas porque no se habla casi de estos temas, pero Dios es maravilloso y provee y bueno, aquí estamos. Mandemos el link, quizás a la persona que pensamos que no lo va a escuchar, lo escucha. Y es una forma de llevar el evangelio. Vamos ahorita, después de esto, a orar, pero antes vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a entrar con un pequeño pensamiento de parte de Dios. Y después vamos a orar. Vamos a leer Mateo 13:25. Pero mientras sus hombres dormían, vino un enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando la hierba brotó, dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces vinieron los siervos del dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde tienes cizaña? Y él respondió, un enemigo hizo esto. Los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él dijo, no, para que para que al sacar la cizaña no arranquéis también el trigo, deja crecer junto lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores, arrancad primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero juntad el trigo en mi granero. Amén. Sa- Parábola. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, agradecemos, Señor, esta hora en tu compañía, el hecho de reunirnos acá, Señor, para escuchar tu palabra. Gracias porque tú eres el que provee, el que toca corazones, Señor, porque en los últimos tiempos, Señor, tú dices en tu palabra, y el mensaje de los tres ángeles habla sobre, nos insta, Señor, a salir de ahí, pueblo mío, antes que sus plagas lleguen a ti. Entonces tú nos animas, Señor, cada día a estudiar tu palabra. Y en esta hora vamos a estudiar el tema, salir de las ciudades, Señor. Háblanos a cada uno de nosotros. Tú sabes que el anhelo de muchos de los que estamos aquí es ese salir a los campos, salir am, a prepararnos, Señor, pero también si toca volver a las ciudades a trabajar en tu obra, pues hacerlo, Señor. Gracias por eso, Señor, por esta bendición de podernos reunir. También está aquí nuestro pastor Joaquín. Te pido que tú le pongas un cardón encendido en él,
Tú dices en tu palabra que no nos preocupemos lo que vamos a decir, porque cuando vamos a hablar es tu Santo Espíritu el que va a hablar a través de nosotros. Entonces, te suplico que hables a través del pastor. Te pido también una bendición especial para cada persona que está aquí conectada, Señor, que tú seas dándole entendimiento, que le quites todo ruido que hay en su mente y, nos convenzas, Señor, que tú nos ayudes a tomar las decisiones exactas, Señor, y que todo sea para tu gloria. También las personas que están llegando, que ellos puedan sentir tu presencia. Quizás hemos llegado aquí cansados con situaciones, Señor, tristes, enfermedades, cosas que no hemos podido resolver, pero tú nos animas cada día a confiar en ti, a pesar de que hayan situaciones en nuestra vida. Y no nos dijiste que iba a ser fácil, pero sí nos animas que tú nos vas a dar la victoria, Señor, en cada situación que estemos viviendo, mientras que estemos atados a la roca, Cristo Jesús. Gracias por todo, Señor. También por los hermanos que están en YouTube, los que van a ver por diferido, que tú también estés con ellos y ellos puedan apreciar y valorar este tema tan bello, Señor, que tú nos traes para nuestro crecimiento espiritual y para tomar decisiones exactas de nuestra vida, Señor. Gracias por todo, nos quedamos contigo. Pedimos que el Espíritu Santo se mueva poderosamente en cada corazón aquí presente. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos. Amén y Amén. 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 Ok, vamos a presentar a nuestro pastor. Él es ya de aquí de la casa. Ok, no, salí de ellas, pueblo mío. Wow. Pastor Joaquín Cardona, residente en Jalisco, México. Allá, ya tenía algo. Pastor Joaquín Cardona, originario de México, actualmente reside en Jalisco, México, junto a su esposa Marta Castañeda de Cardona y su pequeña hijita Anie. Ani, uy, qué lindo. El pastor Joaquín se graduó en la Universidad de Mabujoa en el 2012 en teología. Ministró 3 años como pastor de distrito, estudió una maestría en relaciones familiares, autodidacta, especializado en familia, música sacra, salida al campo y todo el mensaje de la verdad presente. Junto con su esposa tienen un canal en Facebook de comida saludable. Wow, ok, pastor. Dios lo bendiga, pastor. Bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Es una bendición y una alegría. Sé que todo lo pruebe Dios, todo es para la gloria, pero nos da mucha alegría que esté otra vez aquí con nosotros. Dios lo bendiga, pastor. Bienvenido. Muchas gracias, hermana. Gracias. Es un placer poder estar aquí con ustedes nuevamente, queridos hermanos. Em, yo también voy a hacer una oración para que Dios dirija lo que vamos a estudiar, este tema tan importante. Vamos a orar. Padre eterno que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, oh Dios. Gracias por permitirnos, Señor, este espacio, este tiempo para meditar en tu palabra. Como dice tu palabra, Señor, escudriñar tu verdad, poder profundizar en ella y encontrar esas gemas, esas perlas, esas joyas que son verdades para que obedezcamos y que nos van a mantener fieles, Señor. Oramos por el Espíritu Santo a cada persona que mire o escuche este mensaje, porque el objetivo, Señor, es que todos tengamos vida eterna. Esa es tu voluntad. Y cuando se abre tu palabra hay un conflicto entre el bien y el mal. El enemigo no quiere que entendamos estas verdades. El enemigo no quiere que las obedezcamos, pero tú anhelas que las aprendamos, que las practiquemos, que las amemos. Ayúdanos que nada nos estorbe para avanzar en este estudio de tu palabra y que, Señor, cada persona que escuche este mensaje, si antes no lo ha hecho, que empiece a actuar conforme a tu voluntad en este punto, en estas verdades que vamos a mencionar. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Um, bien, esta es la presentación. Ok.
Aquí, como saben, en la página Facebook de un servidor y en el WhatsApp está quedando grabado en audio en los grupos de estudio Armageddon Ministry, de los cuales un servidor es uno de los administradores. Yo les recomiendo esos grupos porque junto con el grupo Mensajes de Fe y Estudio de Profecías que un servidor dirige, estamos dando detalles que debemos saber como adventistas del séptimo día para este tiempo, el tiempo del fin. Detalles que van a separar el trigo y de la cizaña, lo que es la apostasía omega, lo que va a ocurrir antes, durante y después de la ley dominical, la apostasía de grandes predicadores que están ocurriendo ya. Así que usted puede integrarse a esos grupos, es gratuito, nadie le va a pedir nada más que solamente es para enviar esa información y todos estemos enterados. Este es un estudio que se hizo en la Universidad de St. Andrews, Escocia, basado en el libro de Daniel, capítulo 1. Un grupo de personas los pusieron a tomar café, a comer carnes, comer poca fruta y verdura, y al término de cierta cantidad de días, de semanas, su piel parecía un poco más descolorida que los que solamente consumieron cosas vegetales, agua natural, granos, frutas y verduras. Y esto no es ninguna casualidad, queridos amigos. Los alimentos vegetales que Dios dio nos ponen un color vivo en la piel, un color rosado, color de vida, ¿verdad? Normalmente los que no consumen eso tienen el color más descolorido de la piel. Porque la piel, ustedes saben que es un órgano, el órgano más grande del cuerpo, pero es un indicador de salud también. Por ejemplo, los que tienen problemas de hígado, empieza a verse la piel un poco amarillenta. Bueno, es importante que también cuidemos que estemos bien hidratados. Hoy vamos a ver uno de los mitos adventistas que prevalece desde el tiempo de Elena de White, ¿sí? Todavía. Mm. Y este mito o mentira que se sigue predicando, quiero decirle desde púlpitos adventistas, es que se enseña a las personas o se les predica que es la voluntad de Dios que salgan de las ciudades a vivir en el campo hasta después de que se promulgue la ley dominical. ¿Usted ha escuchado eso de algún pastor? Bueno, yo lo he escuchado de muchos pastores y quiero decirle lo siguiente. Si usted quiere presentar la verdad sobre esto en su iglesia, prepárese porque va a ser los últimos temas que van a permitirle que predique en el púlpito adventista. Esto es una de las verdades que más se está quitando de los púlpitos adventistas, ¿sí? La verdad de que vamos a ver al respecto, ¿no? Se está presentando esto de que hasta después de la ley dominical salgan de las ciudades y vivan en el campo, pero es un mito, es una mentira. No hay ninguna base bíblica ni en lo que Dios dijo en su palabra. Si usted quiere ver la primera parte, esta es la parte 2, yo le recomiendo. Fue solo Biblia. Fue solo Biblia lo que presenté en la primera parte y detalles de lo que ocurrió con el pueblo de Dios en el tiempo bíblico y cómo va a suceder en nuestro tiempo. Ahora, yo le animo a que cuando presente un mensaje diga, esto es lo que Dios dice. Aunque un servidor va a compartirle lo que pues sigo todavía estudiando, pero desde el 2014 Dios me abrió los ojos de esta verdad que yo ignoraba. Prácticamente 29, 30 años en la iglesia adventista yo estaba ciego de esta verdad porque nunca nadie lo predicó en el púlpito adventista y a mí nadie me dijo lo que Dios dice al respecto, ¿no? No quiero que se le presente como que el pastor Joaquín Cardona lo habló. No, yo solo lo estoy repitiendo. Usted va a leer, aquí vamos a leer solo citas inspiradas y compare todo eso que dice Dios con lo que usted ha estudiado. ¿Está bien? Esto es muy importante porque a fin de cuentas las pruebas finales las debemos enfrentar solos. No, nadie va a estar para ayudarnos. Solo Dios. Debemos afianzarnos solo en Dios y su palabra. ¿Está bien? Pensando en ello, escogí algunas citas que tienen que ver con esto y que son muy importantes. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 82. Miren lo que dice aquí.
La mayor ayuda que pueda darse a nuestro pueblo consiste en enseñarle a trabajar para Dios y a confiar en Él y no en los ministros. Aprendan a trabajar como Cristo trabajó. Únanse a su ejército de obreros y préstenle un servicio fiel. Fíjense, si yo tengo una o dos o varias iglesias como pastor, ¿cuál es la mayor ayuda que voy a darles a ellos? Que aprendan a trabajar para Dios y depender de Él y no en los pastores o en mí ni en nadie. Esa es la mayor ayuda que podemos hacer. Por eso, en los temas que yo doy, yo digo, vaya a la palabra, vaya a lo que Dios dice y compárelo con lo que ha escuchado o cree. Ahí está la verdad, ¿sí? Sigue diciendo aquí esta cita. Algunos no quieren recibir el testimonio que se nos ha encargado dar, lisonjeándose de que podemos estar engañados y ellos tienen razón. Creen que los hijos de Dios no necesitan que se les trate con franqueza y reprensión, sino que Dios está con ellos. Estas almas tentadas que están siempre guerreando contra la fiel reprensión del pecado quieren clamar, habladnos cosas suaves. ¿Cómo se les aplica el mensaje del testigo fiel a los laodiceos? No puede haber engaño en ello. Este mensaje debe ser dado por los siervos de Dios a una iglesia tibia. Debe despertar a su pueblo seguro, de su seguridad y engaño peligrosos respecto de su verdadera situación delante de Dios. Este testimonio, si es recibido, lo incitará a obrar, a humillarse y confesar sus pecados. El testigo fiel dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y además, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Luego viene la promesa. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El pueblo de Dios debe reconocer sus errores y despertarse para arrepentirse y apartar de sí los pecados que produjeron una condición tan deplorable de pobreza, ceguera, miseria y terrible engaño. Me fue mostrado que el testimonio directo debe vivir en la iglesia. Únicamente esto responderá al mensaje a los laodiceos. Los males deben ser reprendidos. El pecado debe ser llamado pecado y la iniquidad debe ser afrontada presta y decididamente y apartada de nosotros como pueblo. Testimonios selectos, tomo 3 páginas 151. Queridos amigos, este es el mensaje del testigo fiel. Un mensaje que dice, Dios, mira, estos son tus pecados. ¿Qué es lo que Dios debe hacer el pueblo de Dios según lo que aquí dice? Sí, Señor, esos son nuestros. Debemos reconocer los errores y arrepentirnos celosamente. Dios, el mensaje que nos da es para apartarnos del pecado, porque eso es apartarnos de la muerte eterna. Pero ¿saben qué está haciendo Satanás ahora? Hay predicadores, incluso pastores adventistas que están diciendo, no, 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 no hables de eso, no asustes a la gente. Habla de que Dios los ama y que los perdona. Y no quieren para nada hablar de los pecados que Dios reprueba y que ya están de moda en la iglesia adventista. Por ejemplo, modas en el vestir, la música incorrecta, la adoración a Dios de forma irreverente en el púlpito adventista, personas que van mal vestidas, que hacen cosas para hacer reír y burlarse en el púlpito adventista. Hay muchas cosas que están apartando al Espíritu Santo de la iglesia. Así que si tú quieres recibir el mensaje del testigo fiel, querido amigo, querida amiga, debes ver todo lo que Dios dice y lo que Él reprueba es pecado. Lo que Dios dice, haz, no hagas eso, no lo hagas. Lo que Dios dice, haz esto, hazlo. Cuando no vamos en la dirección de Dios, estamos en pecado. Y Dios está animando a la iglesia, la Odisea, a que se aparte de iniquidad para que no sea destruida. Otra cita. Nadie será condenado por no haber prestado atención a la luz y al conocimiento que nunca tuvo y que no pudo obtener. Pero muchos se niegan a obedecer la verdad que les es presentada por los embajadores de Cristo, porque desean amoldarse a las normas del mundo. La verdad que ha llegado hasta su entendimiento, la luz que ha brillado en el alma, los condenarán en el juicio.
¿Qué es lo que nos va a condenar? Las verdades que no quisimos escuchar, que nos negamos a obedecer. Hay personas que nunca supieron, por ejemplo, que Cristo pasó al lugar santísimo en 1844 en el cielo, y que hay verdades que debemos obedecer a partir de esa fecha que Dios no dio antes de esa fecha. Estas personas no van a ser juzgadas por eso. De hecho, en el tiempo de Lutero hay muchos que guardaron el domingo y nunca guardaron el sábado y van a ser salvos, porque no supieron eso, no fueron llevados a esa luz. Así que mira, usted, querido amigo, querida amiga, no se debe preocupar por las cosas que no conoce. Desde luego debe pedirle a Dios sabiduría y aplicar su corazón para estudiar y obedecer todo lo que Dios dice. Usted debe cuidar de que lo que sabe de que Dios indica es estar obedeciéndolo. Si hay algo que usted sabe que Dios dice, haz esto y no lo está haciendo, ahí debe estar su preocupación. ¿Sí? El libro La Música, página 31 dice, las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma en que es dirigida. Y eso ya está sucediendo, ¿verdad? Dios exhorta a su pueblo que tiene la luz ante sí en la palabra y los testimonios a que lea, considere y luego que obedezca. Se han dado instrucciones claras y definidas a fin de que todos comprendan. ¿Qué debemos hacer cuando vemos la palabra de Dios? Número uno, leerla o escucharla, ¿verdad? Número dos, considerar. Debo yo examinar la verdad, debo hacer la mía, debo comparar con todas las mentiras que hay. Y luego que obedezca. Eso es lo único que va a hacer un siervo o un sierva de Dios. Cuando recibe la luz, la considera y lo siguiente que va a hacer es obedecer. Si no obedece, está el espíritu de Satanás todavía predominando en el cuerpo de la persona. Esa es la verdad. Así que cuando se presenta una verdad, ocurre lo siguiente. Los que son de Dios se gozan. Aunque estaban en desobediencia a esa verdad, se gozan, agradecen por ese mensaje, piden perdón a Dios por no haberlo obedecido por ignorancia y empiezan a obedecerla. Eso es lo que hacen los siervos de Dios o siervas de Dios. Pero los hijos de Satanás, cuando escuchan una verdad que no conocían, tratan de excusarse para seguir desobedeciéndola. Confrontan al que la dijo, tratan de hacerle problemas y que él es culpable de muchas cosas malas que están ocurriendo y se enojan con el mensajero y siguen desobedeciendo esa verdad. Dicen cosas como, no, eso no es asunto de salvación. No, Dios conoce mi corazón y Él sabe cómo yo vivo. Como una excusa para no obedecer la nueva verdad que el Espíritu Santo les está dando. Pregunta, querido amigo, querida amiga, ¿cuál de los dos eres tú? Hoy vas a ver una verdad que quizá antes no sabías tan detalladamente y solamente va a haber un sentir en tu corazón, uno de estos dos que expliqué. O el sentir de la mente de Cristo, de sujetarse a toda palabra que sale de la boca de Dios y obedecerla inmediatamente. O el sentir de Satanás, repudio, enojo contra la palabra de Dios, la luz de Dios. Vamos a ver. Esta pintura refleja lo que sucedió en el año 70 después de Cristo, la destrucción de Jerusalén. Al respecto, en el conflicto de los siglos, página 35, dice Dios, la profecía de Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no es más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. Esto está en la página 40. Y en la página 35, el conflicto de los siglos dice, deben guardarse los hombres de no menospreciar el aviso de Cristo respecto a su segunda venida. Porque como anunció a los discípulos la destrucción de Jerusalén y les dio una señal para cuando se acercara la ruina, así también previno al mundo del día de la destrucción final y nos dio señales de la proximidad de esta para que todos los que quieran puedan huir de la ira que vendrá. Los que le presten atención no serán dejados en tinieblas ni sorprendidos por aquel día. Pero los que no quieran velar serán sorprendidos porque el día del Señor vendrá así como ladrón de noche.
Así que mira, aquí menciona un segundo cumplimiento de la destrucción de Jerusalén, pero esta vez va a ser sobre el mundo. Dios dice que no debemos menospreciar este aviso. Dios quiere que tú conozcas todos los detalles de las señales que van a ocurrir antes de que esto venga sobre el mundo, esta ira de Dios, y que puedas huir de esa ira, ¿sí? Evitar los juicios contra los desobedientes. Al respecto, en Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 165 y 166, en el año 1885, Dios dijo a través de Elena de White: no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Quiero que entiendas esta parte, porque esta cita se ha malinterpretado y se sigue malinterpretando por muchos profesos creyentes. Muchos dicen que en esta cita dice que hasta que venga la ley dominical hay que salir de las ciudades, pero eso no dice esta cita inspirada. La asunción de poder de lo que aquí habla ocurrió en 1888. Y desde ese tiempo en adelante, fue tiempo, escucha bien, de abandonar las grandes ciudades para el pueblo adventista. Las grandes ciudades, escucha bien. Ningún adventista ya debió estar viviendo y dependiendo del sistema de vida y transacciones y trabajo y educación de las grandes ciudades desde 1888. ¿Sí? La asunción de poder con el decreto dominical no es lo mismo que la promulgación de la ley dominical. Una cosa no es lo mismo que la otra. ¿Sí? Yo ya expliqué esto en el tema que di hace tiempo sobre la abominación desoladora. De hecho, esto es parte de ese tema. Pero la asunción de poder es que si tú tienes algo que funciona en tu familia, una serie de normas o escritos que a tales horas deben se cierra la puerta y a esa hora vamos a dormir todos, a esta hora tenemos la comida, el desayuno, la cena, este día vamos a dedicarlo para recreación, este día para adoración. Y alguien llega y ve en tu casa eso y dice, oye, eso está muy bueno. Deberíamos implementarlo mejor en todas las casas aquí de la vecindad o de la colonia. ¿Me lo prestas? Sí. Y él lo propone, esa persona lleva ese escrito, lo propone allí con la comunidad ahora de 100 casas. Dicen, oigan, miren, quiero leerles esto. ¿Qué les parece? Eso que hizo esa persona es una asunción de poder. Es decir, ese escrito que yo tenía para mi casa nada más, mi familia de 3 personas, a alguien le pareció bien, lo tomó y tuvo una asunción. Es decir, el poder que va a tener ese escrito puede influir ahora entre muchas personas. La asunción de poder no es lo mismo que el decreto o la promulgación del poder de ese escrito, ¿sí? Esto ocurrió en 1888 cuando la propuesta de ley dominical se llevó a cabo por el senador Blair en California. Hay detalles de esto. Alonzo T. Jones fue el único de los adventistas que defendió el caso de que no debía promulgarse eso porque atentaba contra las leyes de libertad religiosa y desde luego van a ser denigrados los que guardaban el sábado o cualquier otro día. Y por eso no se llevó, pero ahí está en el Congreso. Esto es lo que dijo Elena de White, por ejemplo, Evento de los Últimos Días, página 108. Dice, por muchos años hemos aguardado que se promulgue una ley dominical en nuestro país. Y ahora que el movimiento está ante nosotros, preguntamos, ¿qué va a hacer nuestro pueblo al respecto? Debiéramos buscar a Dios en forma especial para que su pueblo reciba ahora gracia y poder. Dios vive y no creemos que ha llegado plenamente el tiempo cuando Él permita que nuestras libertades sean restringidas. Y luego da más detalles. Ahora, escuchen bien.
Cuando Elena de White en esta cita anterior dice, no está lejano el tiempo, se refería a unos cuantos años, 2, 5, 6 años, o se refería a más de 130 años. Quiero decirte que ella misma responde en sus escritos el tiempo que define, que dice en esta cita, ¿sí? Mira la fecha, por eso cuando leamos en la Biblia algo o en los escritos del Espíritu de Profecía, debemos ver la fecha, eso es hacer una exégesis. Debemos ver las palabras, qué variantes tienen, qué dijo exactamente, a qué se refería, para no enseñar una falsa doctrina, algo que el profeta o la profeta no dijo. 1889 en adelante o 1899 es esta cita, mira. Ha llegado el tiempo en que a medida que Dios abra el camino, las familias deben salir de las ciudades. Los niños deben ser llevados al campo, los padres deben obtener un lugar tan adecuado como se lo permitan sus recursos. Aunque la vivienda sea pequeña, debe haber junto a ella tierra en que se pueda cultivar. Hogar Cristiano, página 123. Como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades, tal como lo hizo Enoc. Debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Nota, muchos que están opuestos a este mensaje dicen, pero ¿quién va a predicar en las ciudades? Si nos vamos, entonces vamos a dejar las ciudades sin evangelizar. La mayoría de estas personas son hipócritas las que dicen eso. ¿Sabes por qué? Porque ni siquiera ellos están de tiempo completo predicando el evangelio en las ciudades. Cuando dice alguien eso, en realidad es porque no quiere salir de las ciudades, porque no quiere obedecer un claro así dice Jehová. Es que no tengo dinero, es que si me voy, ¿cómo voy a trabajar allá y cómo voy a ganar la vida? Estas personas no solamente miran esto como una carga, esta indicación de Dios, sino que se han acomodado tanto a la comodidad de las ciudades que en realidad están más preparados para la marca de la bestia que para el sello de Dios. Fíjate bien lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo tiene que ver con algo que está en oposición a la clara voluntad de Dios, ¿sí? Un sentimiento que está en oposición a la clara voluntad de Dios es de Satanás, así de sencillo. Sea cual sea el mensaje que Dios dé, si mi sentimiento es de oposición, negación y ridiculizar lo que Dios dice, el espíritu que tengo es el de Satanás, no el de Dios. Así que mira, pregunta, vamos por partes. El tiempo que Dios, a través de la NDJ, y esto está en el libro de los últimos días, en 1885 dijo, no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, también nosotros vamos a abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores. ¿Cuándo llegó ese tiempo? Cuando dice no está lejano el tiempo es porque fueron 4 años. En el tiempo de Elena de White se cumplió ese tiempo. Ella misma dijo, ha llegado el tiempo. Así que ¿desde qué momento debemos vivir en el campo y evangelizar desde allí las ciudades? Ir y venir a evangelizar desde 1889, ¿sí? Y luego Dios va a decir cómo debemos evangelizar las ciudades, ¿no? Ahora vamos a ver varias citas de esto, ¿sí? Mensajes selectos, tomo 2, página 408. Esto se escribió en 1908, ¿sí? Dice, insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. Cristo está a la puerta. Por esto digo a nuestro pueblo, no consideréis que es una privación el ser llamados a dejar las ciudades para trasladaros al campo. Allí esperan abundantes bendiciones para los que deseen aprenderlas. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador y al estudiar la obra de la mano de Dios, seréis transformados imperceptiblemente en la misma imagen. ¿Cuál es una de las razones por las cuales Dios quiere que vivamos en el campo y no en la ciudad? Porque en el campo, al estudiar la obra de la mano de Dios, a diferencia de las ciudades, que es la obra de la mano del hombre, viendo lo que Dios creó, estando en el entorno natural que Dios destinó para que viviéramos todo el tiempo y por la eternidad en la naturaleza, seremos transformados a la imagen de Dios. Queridos amigos,
El propósito de Dios al que vivamos en el campo y cultivemos nuestros propios alimentos en realidad es que mantengamos la sencillez, humildad y mansedumbre de Cristo. Que seamos transformados a la semejanza de Cristo. El estrés, la presión, el ruido, la contaminación del aire, la contaminación del agua, la contaminación de sonido auditiva en la ciudad, no ayuda para nada para que seas transformado para a la imagen de Cristo. Es todo lo contrario, ¿sí? Si tú quieres tener esa búsqueda de la espiritualidad en la obra de tu vida, que es lo que insta el profeta para que sea nuestra obra, entonces no vas a considerar que es una carga, algo terrible, algo difícil o privación, el llamado de Dios de que dejes la ciudad para que te muevas a vivir en el campo. Aquí está escrito, yo no lo digo. Mira lo que dice Hogar Cristiano, página 125. Vez tras vez el Señor ha dado instrucciones en el sentido de que nuestro pueblo debe mudar sus familias de las ciudades al campo donde puedan cosechar sus propias provisiones, porque en el futuro se agravará mucho el problema de comprar y vender. Debemos comenzar a escuchar, ahora escuchar las instrucciones que se nos ha dado una y otra vez. Salir de las ciudades a los distritos rurales, donde las casas no están cerca la una de la otra y donde estaréis libres de la intervención de los enemigos. ¿Cuántas veces Dios dijo que debemos salir de las ciudades para vivir en el campo y cultivar nuestros propios alimentos? Mira, desde el tiempo de Elena White, Dios dijo vez tras vez. Qué terrible, ¿no? Qué triste. Estamos analizando ahora el libro de Josué, la lección pasada, el pasado trimestre fue acerca del Éxodo. Cómo el pueblo, aún viendo todos los milagros que Dios había hecho por ellos, Dios les pedía que hicieran algo, que confiaran en Él y no, era rebelión y rebeldía y desobediencia tras desobediencia. Un perrito, queridos amigos, si tú tienes un perrito, una perrita o una mascota y le pides algo, a la primera quizá no te va a entender, pero en cuanto te entienda, escucha bien. En cuanto el perrito entiende lo que le estás pidiendo, como tú lo digas, si le hablas o si le silbas, en el instante va a obedecer. Hace tiempo, en la iglesia La Mezquitera, donde yo crecí, todavía soy miembro y asisto, mi tía Chayo, que vive ahí en la colina, entre árboles, ahí en el campo, cerca de la iglesia, tenía un perro que le llamábamos Coffee, perro chico. Y mira, Coffee era muy amistoso conmigo y siempre que yo llegaba le gustaba juguetear conmigo porque yo después de la iglesia me iba a caminar por allí entre los árboles, en el monte, y Coffee le gustaba porque a veces encontraba serpientes o una rata o algo y le gustaba explorar conmigo. Así que yo con Coffee me empecé a hacer lo siguiente, dije, Él debe saber cuando yo estoy, diferente de otras personas." Y cuando estaba Coffee, yo me acercaba y lo agarraba y le silbaba así. Y paraba las orejas, Coffee. La siguiente vez que yo fui a la iglesia, venía mi tía y con Coffee venía caminando, siempre la que lo acompañaba a la iglesia y la esperaba hasta que salían de la iglesia. Venía lejos, como unos 200 metros quizá, y yo empecé a silbar fuerte. Y desde allá yo vi que el perrito paró las orejas y volteó y se vino corriendo hacia donde estaba yo silbando. Ya sabía que era yo. Y así, siempre yo nada más que Coffee llegara cerca de conmigo, yo nada más silbaba. Yo no lo veía, pero a los pocos segundos estaba Coffee a un lado moviendo la cola conmigo. ¿Cómo es que los animalitos pueden obedecer inmediatamente, claramente lo que tú les dices? ¿Y cómo es que Dios en nuestro propio idioma, porque esto que estoy leyendo es en nuestro idioma, queridos amigos, el pueblo de Dios se resiste a obedecer exactamente como Dios ha pedido? ¿Por qué? Quiero decirte que en muchos casos es por ignorancia.
Te lo dice un pastor que estudió teología y aún después de terminar la facultad de teología, en todos esos años que yo estuve en la iglesia, nadie yo escuché jamás que predicó esto. Jamás se escuchó el mensaje de esto en el púlpito adventista. Ni tampoco en la facultad de teología nos enseñaron absolutamente nada de esto que estoy explicando. Fue después que yo, investigando y leyendo a fondo, porque me propuse leer toda la luz que Dios había dado en los testimonios a través de Ellen White, que descubrí esto. Y ahí está, escondido, guardado. Bueno, no escondido, pero guardado porque muchos creen que solamente en la Biblia está toda la luz y solamente debes leer la Biblia y ya. La otra es luz menor y no es tan importante. Pero todo lo que Dios ha hablado es luz maravillosa para que obedezcamos. Todo. Cuando lo consideras así, entonces vas a entender muchas verdades que todavía no entendías, porque Dios te va a dar esa luz a través del Espíritu Santo y te va a llevar a la verdad. Mira lo que dice esta cita, Patriarcas y Profetas, página 60. ¿El mensaje es salir de las ciudades? Es la pregunta. Durante algún tiempo las dos clases permanecieron separadas, esparciéndose del lugar en el que se establecieron primeramente. Los descendientes de Caín se dispersaron por todos los llanos y valles donde habían habitado los hijos de Set, y estos, para escapar a la influencia contaminadora de aquellos, se retiraron a las montañas y allí establecieron sus hogares. Mientras duró esta separación, los hijos de Set mantuvieron el culto a Dios en toda su pureza. Pero con el transcurso del tiempo, se aventuraron poco a poco a mezclarse con los habitantes de los valles. Esta asociación produjo los peores resultados. ¿Cuál fue el problema de los hijos de Set con los hijos de Caín? Que se empezaron a mezclar. Los hijos de Set adoraban al Dios verdadero, vivían en las montañas. Empezaron a descender y ver a las hijas de Caín hermosas, y esta asociación, esa mezcla, produjo los peores resultados. ¿Por qué? En el caso de Abraham, dice que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Dios nunca quiso que su pueblo se fuera a vivir entre la gente incrédula, pagana o idólatra. Nunca fue el plan de Dios. Hogar Cristiano, página 122, dice, cuando Lot se estableció en Sodoma, estaba completamente decidido a abstenerse de la impiedad y mandar a su casa después de sí que obedeciera a Dios, pero fracasó rotundamente. Las corruptoras influencias que le rodeaban afectaron su propia fe, y la unión de sus hijas con los habitantes de Sodoma vinculó hasta cierto punto sus intereses con el de ellos. El resultado está ante nosotros. Muchos continúan cometiendo un error semejante. ¿Sabes qué están haciendo muchos? Vendiendo sus terrenos en el campo y yéndose a la ciudad. Eso no es problema o no es de asombrarnos si es en personas incrédulas, pero si es en el pueblo de Dios, Dios les dice, muchos están cometiendo el error de Lot. ¿Y qué pasó con Lot? Perdió a su familia. Quiso tomar una tierra que tuviera más ventajas aparentemente materiales, terrenales, pero casi pierde su propia vida. Ahora, ¿qué está pasando con las grandes ciudades? Están habiendo más protestas, más leyes en favor de los homosexuales, sobre el aborto, más educación contraria a la voluntad de Dios. La Biblia está prohibida en las escuelas públicas, la evolución se enseña. Todo está destinado para entretener al pueblo de Dios en cosas inútiles. Deportes, música, películas, shows, todo para que tú te ocupes en tu mente de cosas que no van a tener que ver con tu vida eterna, sino con tu destrucción. ¿Sí? Mira lo que dice esta cita en el libro Maranata, el Señor viene, página 178. Los gremios y las confederaciones del mundo son una trampa. Hermanos, no participéis en ellos y manteneos lejos de ellos. No tengáis nada que ver con ellos. A causa de estos gremios y confederaciones, que también se le llaman sindicatos, asociaciones, muy pronto será muy difícil para nuestras instituciones llevar a cabo su obra en las ciudades. Educad a nuestros hermanos para que salgan de las ciudades y vayan al campo donde pueden obtener porciones pequeñas de tierra y construir un hogar para ellos y sus hijos. Dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que los que deseen salir de ellas no podrán hacerlo. Te hago la pregunta. En la iglesia donde tú existes, la iglesia adventista,
el pastor o los ancianos de iglesia, los predicadores, están obedeciendo esto porque aquí dice, educad a nuestros hermanos para que salgan de las ciudades y vayan al campo. ¿Tú has escuchado que les están animando de eso? ¿Tú has escuchado que están advirtiendo de que no entren en sindicatos, en confederaciones, los profesores, médicos, taxistas, etcétera? Porque esos son una trampa de Satanás para estos últimos días. ¿Están advirtiendo de esto los predicadores ahí en la iglesia donde tú vas? Si es así, alabado sea Dios. Tú estás recibiendo parte de la verdad presente para este tiempo. Si no es así, déjame decirte que Satanás está bloqueando esta luz para que el pueblo de Dios quede atrapado en ese tiempo cuando venga lo demás de la ley dominical. Está escrito, no lo digo yo. Desde el tiempo, estamos hablando de hace más de 130, 140 años, desde ese tiempo, Dios estuvo animando a su pueblo, eduquen al pueblo para que salgan de las ciudades y vayan al campo. Y ahora, cuando se habla de esto, muchos dicen, todavía no es el tiempo. Imagínate la ignorancia o la rebelión, rebeldía o desobediencia a este mensaje. ¿Cómo se están volviendo las ciudades? Cada vez más seguras para habitar. ¿Es la voluntad de Dios de que nos establezcamos en las grandes ciudades o en las ciudades para vivir allí? No es la voluntad de Dios. Libro de la ciudad, campo, página 9. Mira lo que dice esta cita. La obra del pueblo de Dios consiste en prepararse para los acontecimientos del futuro, los que pronto los sobrecogerán con fuerza abrumadora. En el mundo se formarán monopolios gigantescos. Los hombres se vincularán en uniones que los envolverán en el redil del enemigo. Unos pocos hombres se unirán para apoderarse de todos los medios que puedan obtenerse en ciertas líneas de negocio. Se formarán gremios de obreros y los que rehúsen a unirse a ellos serán hombres marcados. Haz esta pregunta la próxima vez que vayas a la iglesia. Hazle esta pregunta al predicador. No sé si va a ser un pastor, un encargado de iglesia, director de jóvenes, no sé. A la iglesia donde vas, la iglesia adventista. Lleva esta cita escrita. Hazle la pregunta. Disculpe, ¿en qué consiste la obra del pueblo de Dios en este momento? Y espera la respuesta. Te aseguro, mira, yo no soy profeta, pero estoy casi seguro que no te va a responder esto. Porque tristemente la gran mayoría está mirando esta preparación como algo alarmista o extremista. Satanás los ha convencido de que así es, pero es un escrito está. Y si no lo hacemos, estamos dirigiéndonos por Satanás, no por Dios. Dios quiere que nos preparemos para estos acontecimientos y Él ha dicho cómo lo vamos a hacer. ¿Por qué Dios nos pide salir de la ciudad? Ahí va algunos ejemplos o algunas razones. 1894. Enviad a los hijos a escuelas ubicadas en la ciudad donde toda clase de tentación aguarda para atraerlos y desmoralizarlos, y la obra de la edificación del carácter será 10 veces más difícil, tanto para los padres como para los hijos. ¿Quieres tú que sea 10 veces más difícil que tus hijos edifiquen el carácter para el cielo? Vamos a vivir a la ciudad con tus hijos. ¿Quieres que sea 10 veces más fácil? Llévalos a vivir en el campo. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Facilitarte las cosas para el cielo o ponerte las más difíciles? Dios nos ha dado esta luz para que sea más fácil el camino al cielo. La formación del carácter de Cristo en toda la familia. Cuando se desobedecen estas indicaciones, ¿sabes qué? Nosotros estamos haciendo más difícil y complicado la obra del Espíritu Santo de que forme en nosotros el carácter de Cristo. Esa es la realidad. Hogar Adventista, página 121. Ni una familia anciana se beneficiará física, mental o espiritualmente por residir en la ciudad. Aquí está hablando de vivir en la ciudad. Tener tu forma de trabajo, de escuela, de negocio en la ciudad. La fe, la esperanza, el amor y la felicidad se adquieren con facilidad mucho mayor en los lugares retraídos donde hay campos, colinas y árboles.
Alejad a vuestros hijos de los espectáculos y ruidos de la ciudad, del traqueteo y bullicio de las tranvías y otros vehículos, y tendrán mentes más sanas. Resultará más fácil grabar en su corazón la verdad de la palabra de Dios. Pastor, es que yo estudio, pero no se me queda nada en mi mente. Aquí está la respuesta. ¿Dónde es más difícil grabar en el corazón la verdad de la palabra de Dios, según esta cita? En la ciudad. Tú quieres estudiar la Biblia después de que llegas a la iglesia, a tu casa, y si vives en la ciudad, el vecino pone música a todo volumen. ¿Tú vas a estudiar y concentrarte en la palabra de Dios? El vaivén de los autos, de las motos, el claxon. ¿Crees que eso te va a ayudar en la edificación del carácter? Para nada. Fíjate. ¿Quién predicará en las ciudades? Mensajes selectos, tomo 2, página 410 al 411. Año 1902 dijo, Dios, hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. El mensajero de Dios dijo, ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá sobre la tierra. Yo estaba como pastor en una ciudad, predicando a la ciudad desde la ciudad. Y cuando vi esta cita, me quedé, ¿cómo? ¿Estoy en contra de este mensaje? A ver, Señor, explícame más. Y a medida que estudié más todo lo que Dios dice de esto, vi que era verdad. Yo viviendo en las ciudades, predicando la ciudad. Y aquí dice Dios, no por el pueblo de Dios que viva en ellas. Tú quieres predicar a la ciudad, evangelizar la ciudad, hazlo, Joaquín, pero tú no debes vivir en la ciudad. No es la voluntad de Dios que hacían amonestadas así las ciudades. Pregunta, ¿cómo se está predicando el evangelio en las ciudades, queridos hermanos? Así como dice esta cita, ¿verdad que no? No. La mayoría que está evangelizando en las ciudades vive en las ciudades y ni siquiera tiene planes de salir de las ciudades. ¿Está pasando eso o es solamente mi comentario? Lo estamos viendo. Y nuevamente lo digo, algunos por ignorancia, otros por rebeldía a obedecer un claro mensaje de Dios. Dios dice que no debemos centralizar nuestra obra en las ciudades. Miren, 1904, otra vez, vean cómo dice, es tiempo. Cuando Elena de White en 1885 dijo, no está lejano el tiempo, aquí otra vez vuelve a decir, es tiempo, ya llegó el tiempo de que nuestro pueblo lleve a sus familias de las ciudades a localidades más apartadas. ¿Y qué pasa si no lo hacen? ¿Qué pasa si el pueblo adventista, no, aquí vamos a vivir en la ciudad y nadie se va a ocupar de buscar un lugar más apartado para vivir en el campo? No nos importa ese mensaje, hermana White. Vamos a seguir viviendo en la ciudad, diga lo que diga usted. ¿Cuál es la consecuencia? Miren. De lo contrario, muchos de los jóvenes y también muchos de los de más edad serán entrampados y arrebatados por el enemigo. ¿Esto está pasando o no está pasando? Miren, con tristeza les puedo decir que en el tiempo que iba a los congresos, cuando era adolescente de 16, 17, 20 años, tenía amigos en la iglesia, ¿sí? Que iban a los campamentos y algunas actividades misioneras. Cuando yo me fui de misionero a Zacatecas, por ejemplo, tenía 21 años, varios otros decidieron ir. Ahora te voy a decir, algunos hasta se molestan con las publicaciones de la palabra de Dios que yo pongo en mi Facebook. Ya no van a la iglesia. Y si acaso van a la iglesia, no hacen absolutamente nada para Dios en la obra misionera. ¿Por qué? Porque esta cita se está cumpliendo. Esta cita es profética, ¿eh? Es una consecuencia de lo que sucede cuando alguien no hace lo que Dios indica a tiempo. ¿Cuántos casos les puedo explicar de hermanos, de hermanas adventistas que me dicen, pastor, hable con mi hijo, con mi hija? Mire, él está desanimado, no quiere saber más de Dios y quiere puro videojuegos o deportes. Y a mí me da tristeza eso. A mí me duele en mi corazón porque digo, si todos los pastores hubiéramos bebido estas verdades de vida eterna desde aquel tiempo y hubiéramos educado a nuestro pueblo para obedecerlas, nada de estas quejas habría en la iglesia adventista. Todos estaríamos siguiendo en la dirección que Cristo va como quiere que vivamos en este tiempo.
Pero ¿qué está pasando? Cada vez más vemos tanto jóvenes como adultos, personas siendo entrampadas y arrebatadas por el enemigo en las grandes ciudades. Eso está pasando. Porque en el campo todo te habla del amor de Dios. En el campo tú puedes ver la paz, la pureza que Dios quiere que reflejes en tu carácter. En la ciudad, ¿no? En la ciudad es todo creado por el hombre. Dios da este consejo, nada debe hacerse en forma desordenada para que no se produzcan grandes pérdidas ni se sacrifiquen las propiedades a causa de discursos ardientes e impulsivos que despiertan un entusiasmo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. En este asunto debe haber una dirección sabia y todos deben actuar bajo la dirección de un consejero sabio, invisible, el cual es Dios. Habrá instrumentos que son humanos que lucharán por el dominio y se efectuará una obra que no llevará la rúbrica de Dios. Ahora quiero rogar que cada persona no se vuelva con demasiada intensidad y confianza hacia los consejeros humanos, sino que busque fervorosamente a Dios, aquel que es sabio en consejos. Someted todos vuestros caminos y vuestra voluntad a los caminos de Dios y a la voluntad de Dios. Libro de la Ciudad del Campo, página 26. Queridos amigos, esto se los menciono con amor. Estamos en este tiempo. Dios no quiere que hagamos las cosas desordenadas. Debe hacerse planeado. Y si es planeado, va a ser todo último momento. Cuando se dicte la ley dominical, corran, ahora sí salir de las ciudades. No, esta cita habla precisamente de que creer eso es una mentira. Debe hacerse de forma ordenada. No debe seguirse escuchando a hombres solamente. Debemos actuar bajo la dirección de Dios nada más. Hay muchos que se han aprovechado de este mensaje y han engañado hermanos, les han robado dinero, les han quitado terrenos. Han habido muchas cosas terribles en cuanto a esto. En el libro de la ciudad, Salid de ella, pueblo mío, que la hermana presentó al principio, ahí explico más detalles. Por causa del tiempo vamos a dejar aquí, vamos a continuar esto porque hay más citas al respecto que quiero compartirles, citas inspiradas, pero les animo a que estudien a fondo esto. Esto tiene que ver con su salvación, con su familia, con su preparación para la venida de Cristo. Vamos a orar. Padre eterno que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Gracias porque nos muestras el camino a seguir. Ayúdanos a servirte, a amarte por sobre todas las cosas, a hacer tu voluntad en esta dirección y danos más sabiduría y conocimiento de cómo salir de la ciudad y vivir en el campo, como es tu voluntad, Señor. Y danos la fe necesaria para ello. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas, amén, pastor. Gracias. ¿Se me escucha? ¿Sí se ¿Sí? me escucha? Ah, ¿Sí? gracias, pastor. Dios le bendiga por estos temas. La verdad, son de gran poder porque muchas personas como yo estamos dormidos y pensamos en eso, ¿no? Que las citas que usted trajo son que el Señor nos redarguye sinceramente a la mente y al corazón. Y Claro. con respecto a lo que estabas hablando, pastor, de acerca de lo que no le prestes, o sea, que no te fíes en el argumentos humanos, ¿no? Como dice Jeremías 17:5, maldito el varón que confía en otro. O sea, aquí en el libro del conflicto de los siglos, en el capítulo 38 en el mío dice, nuestra única salvaguardia, ahí habla acerca de esto, acerca de que nosotros Correcto. tenemos que estudiar personalmente y no hacerle caso a nadie, sino orar con el poder del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que nos va a guiar. Así que les recomiendo que se lean ese capítulo en particular, el capítulo número, bueno, todos, ¿no? Pero justamente el capítulo número 38 del conflicto de los siglos, bueno, a mí me está en el capítulo 38 de la colección roja, está ahí, pero Sí. leerlo porque ahí también habla muchas cosas. Pastor, no sé Sí. si tiene tiempo para alguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta. Las personas que nos están siguiendo por Facebook, después se va a hacer en diferido por YouTube. Así que no sé si hay alguna persona que está aquí en la sala.
que tenga alguna pregunta o las personas que están en Facebook, si tienen alguna pregunta, Mm. trasladarla para acá para que las personas puedan eh, ser pues informadas, ¿cierto? Alguna duda que tengan. Adelante. En Facebook no hay preguntas, dice nuestra hermana Mabe. Y aquí en la sala de Zoom tampoco hay, pero si hay alguna persona puede levantar la mano. Bueno, no sé, callen ahora, o sea, como dice la allí, ¿no? Hable o calle para siempre. Yo Bueno, tengo una parece que pregunta para los que están aquí en Zoom. sí. ¿Cuántos, cuántos de los que están ahí en su iglesia han escuchado un mensaje, una predicación que hable de prepararse en esa dirección de salir de las ciudades y vivir en el campo? Bueno, en mi iglesia nunca he escuchado sobre ese mensaje, se dice que cuando vengan las leyes dominicales, Mm. entonces será que uno va a salir, porque se Ujú. cree que si la persona va a la montaña o al campo, le llaman como uno en Puerto Rico, no me recuerdo qué le llamaban, no me recuerdo el nombre, pero tienen un nombre que ellos le llaman, lo que pasa es que ahora mismo no me recuerdo. Sí, así es, hermana. Se ridiculiza a quienes quieren vivir como Dios dice que vivamos. En realidad nunca debimos dejar de vivir así. El entorno en la naturaleza, el ambiente, el estilo de vida sin estrés, sin estar vigilando los segundos, los minutos. Ay, ya van a abrir, ya tengo que ir, ya voy tarde. En la naturaleza nunca estás tarde, estás al tiempo de Dios. Y tu carácter, tu mente, tu sistema nervioso, tu físico, cuando haces trabajo en la agricultura, en el huerto, no te enfermas. Busca cuántas personas, claro, hay personas que viven en el campo, pero tienen hábitos pésimos de salud, ¿verdad? De tomar cerveza y chatarra. Pero las personas que viven en el campo y que son vegetarianos normalmente, no tienen esos problemas. Hay estudios en muchas partes del mundo, de los lugares más longevos del mundo. En Okinawa, Japón, los Sherpas, en Loma Linda, eh, en los del Valle de Unza. Hay muchas personas que viven en el plan de Dios. Y mira, viven más de 100 años. No hay problemas de diabetes, ni de cáncer, ni de nada. ¿Sí? Gracias, pastor. Hay otra pregunta, pero antes quería comentarle lo que usted decía. En mi iglesia, no, yo voy a cumplir 6 años de bautizada ahora en noviembre, que entregué mi vida a Cristo y no había escuchado, no, estos mensajes, no. Y con respecto a que tú hables de la salud o hables acerca de todo esto, te tachan de fanático, y Mm. hasta te quieren echar de la iglesia, te miran mal, ¿cierto? Porque eres como un zombie, como un extraterrestre, una cosa de estas así siempre te están diciendo, ¿no? Entonces, pues es triste que nosotros no nos dediquemos a estudiar el espíritu de profecía y que nos dejemos Mm. llevar por los afanes de este mundo, ¿cierto? Entonces, sé que tenemos todas obligaciones en nuestras casas, pero nosotros también como hijos de Dios, así como nos tenemos que levantar a las 4 de la mañana para cumplir en un trabajo, pues también podríamos leer todo esto y ponerlo en práctica, ¿cierto? A mí me gustaría ir a vivir al campo, pero bueno, estamos orando por eso. Dice Priscila Merel, no hay tiempo para sacar doctorado, otra maestría, tampoco para trabajar para el gobierno o para... Aquí se me cortó. No lo veo, pastor. A ver, o para el Entonces, gobierno o para mm, Satanás. ¿De qué bueno, manera se deberían empezar? bueno, en primer lugar quiero decirles que este es un asunto de fe. Cuando Dios le dijo a Moisés, diles que marchen, ¿qué crees que pensó el pueblo? ¿Que marchen? ¿Al mar? ¿A ahogarnos? Señor, no vamos a marchar. ¿Eso dijeron? No. Si Dios te dice marcha, debes marchar. Aunque sea todo lo contrario ante la lógica humana o ante lo que ves, ¿no? ¿Crees que marchando se iba a abrir el mar rojo?
Pero Dios era el que lo iba a abrir, no tú, no ellos, pues. En este caso, si Dios dice, debe el pueblo de Dios salir de las ciudades, es nada más para los que tienen dinero, para los que tienen una salud física perfecta y músculos para trabajar la tierra, o es para todos. ¿Crees que esta indicación la está dando Dios a los que tienen conocimiento de hacer dinero de cualquier cosa y pueden sostenerse en cualquier parte del mundo? ¿O es para todos porque Dios va a mostrarles y animarles y darles lo que necesitan? Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, ¿qué tenía que hacer el pueblo de Israel para ganar su comida todos los días? En Egipto eran esclavos, hacían ladrillos y por eso les daban la comida. Pero en el desierto no iban a hacer nada. ¿Qué tenían que hacer? Obedecer a Dios. Y ya. Sin embargo, escucha bien, yo estoy predicando ahora para adventistas del séptimo día que tienen todos estos testimonios y dicen, amén, gloria a Dios, cuando leen las historias de que Dios sacó al pueblo de Israel, que David mató a Goliat. Pero cuando digo, hermano, salgamos de la ciudad al campo, ya no hay ningún amén y gloria a Dios, es puro, ¿y cómo me voy a sostener? No, y es que ya no tengo edad, es que allá me voy a enfermar y ¿dónde voy? Es puros peros, igual que el pueblo de Israel. Tú crees que Dios hizo milagros en el tiempo pasado, pero ahora no los hace. Entonces no crees en el Dios que yo creo y que está en la Biblia. El Dios que yo creo y está en la Biblia sigue existiendo y obrando milagros con los que obedecen sus indicaciones. Y lo digo por experiencia, ¿sí? Yo, mi familia y un servidor estamos viviendo en el campo desde el 2021. ¿Y cómo? No tengo salario fijo, no teníamos recursos para ubicarnos y comprar tierra, pero mira, estamos viendo una casa hermosa en un ambiente maravilloso entre montañas. Y si yo te contara paso a paso cómo fue, tú dirías, wow, qué maravilloso. Pero mi experiencia no va a ser tu experiencia. Dice la cita que Dios indica, que Dios dice en su palabra, cuando Jesús sanaba, decía, conforme a tu fe te será concedido. Así que el primer paso en esto es que tú debes amar a Jesús sobre todas las cosas y decir, Señor, yo creo esto y voy a obedecerlo y voy a hacer lo que esté en mi parte y lo que no pueda, tú ayúdame. Y Dios va a obrar. Si no estás convencido, Dios no va a hacer nada. Dios no va a llegar, no va a decir, a ver, ¿quiénes quieren salir del campo? Y alguien, yo quiero, Señor, pero dame unos 300,000 pesos para que tenga al menos un colchoncito por el primer año, porque voy a dejar de trabajar. Dios no te va a llevar con una maleta de 300,000 pesos. Dios no te va a decir, mira, aquí está este terreno, te lo pongo barato. Dios no te va a decir eso. Muchos están esperando eso y así no va a pasar. Muchos están esperando como Lot, que lleguen los ángeles y lo saquen de la mano. Pues déjame decirte que eso es un mito, es una mentira. Dios no va a hacer eso. Dios ha advertido que nos preparemos y nos ha dado detalles de cómo hacerlo, ¿sí? Dice Priscila, bueno, entre paréntesis, no se pierdan la serie porque voy a hablar más de esto. Aquí no termina. Voy a hablar más detalles, experiencias de quienes han salido. Esto está más detalladamente en mi libro, pero voy a explicarlo aquí en vivo también para los que no puedan adquirirlo. Es parte de la asociación de la iglesia que no se predican estos mensajes. Priscila, eso depende del presidente de la asociación y el conocimiento que tenga de estas verdades. Como ya te mencioné, el hecho de que alguien sea pastor y tenga no sé cuántos años en la iglesia no significa, escucha bien, que conozca toda la luz de la verdad presente y la esté obedeciendo y predicando. Con eso te digo todo. A cada uno Dios le va a pedir cuentas de conforme a lo que conoce, ¿sí? Eso es lo que te puedo mencionar. Y recuerda la cita principal, primera que puse, que Dios está guiando a su pueblo a no depender a los ministros, sino a trabajar para Dios y depender solo de Él y de su palabra. Es lo que te puedo decir, Priscila. Bueno, pastor, muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Si no hay más, pues acabamos aquí. Nos vemos la próxima semana, el próximo lunes. Así que estos temas van a seguir. Compartan esta bendición. Hoy se está pasando por Facebook. También tenemos el canal de YouTube. Así que compartan todos estos temas y también que el pastor ha sacado un libro para la gloria de Dios y también lo pueden comprar, o sea, o sea, lo pueden pedir por los enlaces que él puso la vez pasada. No sé si lo podrá poner, pero allí donde estás en tu país, si estás viendo esto y lo vas a ver en diferido, pues
puedes buscarlo por Google y allí va a salir. Entonces, no es más. El Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Así que gracias, pastor, y también saludamos a todos los hermanos que nos siguen. Bendiciones para todos. Nuestra hermana de producción pondrá el himno y terminaremos con este himno. Así que gracias a todos, Dios me lo bendiga. Aquí están pidiéndole el PDF. Bueno, Bien. bendiciones para PDF lo todos. voy a poner en los grupos WhatsApp al Ujú. terminar. Ahorita voy en la parte 2 de este tema, pero al terminar voy a poner el PDF, claro que sí. Ok, está. Sí, ya oró el pastor. Oró al final, ya oró al finalizar. Gracias a todos.